Entonces el tratamiento de la neumocistosis, me estoy olvidando, es cotrimoxazol, ¿no? A dosis altas, 20 miligramos de trimetoprim, ¿no? Por kilo por día. Usualmente se dan entre 2 a 6 tabletas por día de cotrimoxazol. Y si cumplen criterios de severidad, pues tengo que agregarle corticoides, ¿no? Por aproximadamente 21 días de tratamiento. El mayor problema en pacientes que tienen neumocitosis severa y que requieren ventilación mecánica es que evidentemente no tienen disponibilidad de vía oral, ¿no? A veces con sonda les tratamos, o idealmente debemos darle trimetoprim o digamos cotrimoxazol parenteral, que también hay esa forma de presentación, esa es la alternativa. Lamentablemente esa forma de presentación no es muy económica, no es muy accesible, ¿no? Pero la indicación en todo caso de neumocitosis del tratamiento es cotrimoxazol. En pacientes alérgicos que son al cotrimoxazol hay alternativas, ¿no? Dapsona, primaquina, ¿no? Atobacona también dice, nunca ha habido en el Perú, realmente no sé si hay en el Perú, creo que no hay en el Perú, pero lo que sí se utiliza es primaquina, eh, hasta clinda también han habido usos, en pacientes con TB también, ¿no? Entonces, en pacientes con neumocistis, teóricamente si ha tenido neumocistosis, ¿no es cierto? Entonces, tiene un CD4 menos de 200 usualmente. Entonces, después del tratamiento se va con profilaxis secundaria, ¿no? Con cotrimoxazol, una tabletita al día nomás, hasta que su CD4 sea mayor de 200. Entonces, hay profilaxis. Puede haber profilaxis primaria y profilaxis secundaria para neumocistis en realidad, porque le damos profilaxis primaria antes que le dé la enfermedad, le damos a todos los pacientes que tienen menos de 200, le damos cotrimoxazol para profilaxis primaria antes de que presenten la enfermedad. Y si un paciente ha tenido ya neumocistosis y tiene CD4 menos de 200, le doy profilaxis secundaria con una tabletita de cotrimoxazol al día hasta que su CD4 sea mayor de 200. En el caso de TB, sí es más complicado. No hay estándar actual, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a todo paciente esto es lo que lo que voy a mencionar, pueden ser opinión de expertos básicamente, ¿no? Porque no hay estándares internacionales, todavía no está bien trabajado. Entonces, ¿qué hacemos acá en el Perú? Acá en el Perú lo que hacemos a todo paciente con VIH le damos profilaxis para TB. O sea, en el paciente que haya descartado tuberculosis, paciente con VIH, y hemos descartado tuberculosis, por la alta posibilidad de reactivación de TB, le damos profilaxis con isoniazida a todos los pacientes. Si un paciente ya ha tenido TB, entonces en realidad ya no estaría indicado, ¿no? Darle tratamiento. En el Perú no le estamos dando profilaxis en post-TB. O sea, si yo tengo VIH, me ha dado tuberculosis a mí, pues ya no ameritaría yo que me den isoniazida. Esta parte que le estoy diciendo, esta última parte, es bastante controversial, ¿okay? Entonces, si yo tengo tuberculosis, o yo he tenido tuberculosis, soy paciente con VIH y he tenido tuberculosis, la indicación en el Perú es no darle tratamiento con isoniazida. Esa es la indicación. Entonces, ¿cuál es la controversia? Porque teóricamente un paciente con VIH, ¿no? Y que haya tenido tuberculosis incluso tratada y curada y sido dado de alta, siempre tiene el riesgo de reactivación. Entonces, en realidad yo debería darle al paciente con VIH y TB tratamiento profiláctico con isoniazida. Pero en realidad no hay un estándar, ¿no? No se sabe cuánto tiempo tendría que darle, por ejemplo. O sea, tendría que darle toda su vida hasta CD4 mayor de 200, eso no está demostrado. O sea, no hay evidencia que sustente esa indicación también. Por eso no hay una recomendación estándar, digamos, adecuada, armonizada a nivel mundial de darle como profilaxis post-tratamiento a un paciente con VIH. No está armonizado, no hay una recomendación estándar. Pero teóricamente, si uno analiza, hay algunos estudios que dicen que sí, ¿no? Que hay que dar a todo paciente que tiene VIH, incluso post-tratamiento, porque la posibilidad de reactivación de un paciente de VIH, ¿no? Que tiene TB, es hasta el 50% durante el resto de su vida, ¿no? En cambio, en un paciente con inmunocompetente, la posibilidad de reactivación de una TB es solamente 5%, creo que llega los primeros 2 años, y después ya es más difícil que se reactive, ¿no?
O sea, la posibilidad que se reactive una TB en un paciente, si a ustedes les ha dado TB, ¿no? Han recibido tratamiento, la posibilidad de que se reactive esa tuberculosis, a pesar del tratamiento, dentro de los siguientes 2 años, es 5%, más o menos. Después de los 2 años, ya el riesgo se reduce mucho más. En los pacientes con VIH, la posibilidad de que se reactive una TB, el resto de su vida es 50%, 1 de 2. Entonces, con ese sustento, teóricamente yo debería darle a todos mis pacientes con VIH que han tenido TB, darle profilaxis, pero no hay evidencia todavía para hacer esa recomendación. Ok, buenas preguntas. Excelente. Entonces vamos a la parte neurológica, que también es, digamos, muchas veces es motivo de pregunta. Esto sí a veces es motivo de pregunta, entonces para hacerlo lo más sencillo posible, en los pacientes con trastornos neurológicos, pacientes con VIH, ¿no? Tengo que discriminar 2 cosas. Uno, lo que es el síndrome de focalización neurológica, o pacientes con problema neurológico más signos focales, y pacientes con problemas neurológicos sin signos focales. ¿Sí? Esos son 2 grupos, y eso me va a permitir más o menos acordarme de la etiología. Entonces, la etiología más frecuente, los agentes causales más frecuentes de patología neurológica sin ser exclusivos son toxoplasma neurocriptococosis, ¿no? Y tuberculosis, son los más frecuentes. Hay una infinidad, no les voy a presentar toda la infinidad de problemas, sífilis, linfomas, Chagas, o sea, hay una infinidad de patologías que se puede presentar en el sistema nervioso central. Lo más frecuente, tuberculosis, toxoplasmosis y neurocriptococosis. Acá está, mira, hay una serie, pero acá tenemos el mayor porcentaje. Toxoplasmosis cerebral, meningitis criptococócica y tuberculosis. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Usualmente, ¿cuál es la diferencia? Lo clásico, lo más frecuente que ocurre es que si es un trastorno neurológico más signos de focalización, la primera posibilidad de que yo debo pensar, trastorno neurológico, ¿no? Más signo de focalización, subaguda más o menos, primera posibilidad, toxoplasmosis. O sea, focalización neurológica, toxoplasmosis, en un paciente con SIDA estoy hablando, ¿no? Un paciente con SIDA. En VIH-SIDA, focalización y trastorno neurológico, toxoplasmosis. En cambio, en un paciente que tiene trastorno neurológico y lo que prima es un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Síndrome de hipertensión endocraniana, que no necesariamente, usualmente no focaliza antecedente de cefalea intensa, básicamente cefalea intensa y deterioro neurocognitivo progresivo. La primera posibilidad en pacientes con SIDA, neurocriptococosis. Hipertensión endocraniana, neurocriptococosis. Focalización neurológica, neurotoxoplasmosis. Estas son 2 cosas distintas. Y al medio lo pondría TB, que puede dar como hipertensión endocraniana o puede comportarse como una meningoencefalitis tuberculosa. ¿Ok? Entonces, neurocriptococosis, usualmente la fisiopatología neurocriptococosis, como ustedes saben, hemos hablado ya algo de neurocriptococo, de Cryptococcus neoformans, ¿se acuerdan de Cryptococcus neoformans? Una levadura, ingresa por vía respiratoria y tiene afinidad por el sistema nervioso central porque parte de su metabolismo tiene que utilizar adrenalina y noradrenalina, utiliza como parte de su metabolismo, ¿no? Incluso dopamina utiliza como parte, entonces tiene afinidad por las meninges, ingresa por vía inhalatoria, afinidad por las meninges, por eso se va al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central produce una serie de, por ejemplo, bloqueo de las velocidades aracnoidales y no hay reabsorción del líquido cefalorraquídeo, entonces hay una hipertensión endocraniana por aumento de la presencia de líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso es que una de las medidas terapéuticas salvatorias en un paciente con neurocriptococosis es la punción lumbar, ¿no? Para evacuatoria, para sacar líquido cefalorraquídeo. Aparte del diagnóstico que se puede hacer todo eso, una medida salvatoria es sacarle líquido cefalorraquídeo porque lo que tiene es exceso de líquido cefalorraquídeo porque no hay circulación, no hay reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esa es la fisiopatología fundamentalmente de neurocriptococosis. ¿Okay? Y hay una serie de cosas más, evidentemente, pero lo fundamental es eso, exceso de líquido cefalorraquídeo que produce la hipertensión endocraniana. Entonces,
Hay algunos criterios, ¿no?, en el líquido cefalorraquídeo para el que yo pueda sospechar de neurocriptococosis. La tinta china, que es el método directo, digamos, para hacer el diagnóstico de neurocriptococo, donde veo, ¿se acuerdan que les mostraba una figura, una levadura gemando? ¿No? Ese era el neurocriptococo con su cápsula. La sensibilidad de ese procedimiento es del 75% solamente. El cultivo llega a una sensibilidad del 90%, y hay algunas pruebas, por ejemplo, antígeno, para dosar antígeno antígeno del criptococo, que puede ser en sangre, que la sensibilidad es mucho más baja, o que puede ser dosaje de antígeno, antígeno criptococósico, puede ser dosado en líquido cefalorraquídeo también. Entonces ahí la sensibilidad llega en líquido cefalorraquídeo más del 90%, ¿no? Entonces es digamos, una prueba que te acerca mucho al diagnóstico, debido a que el cultivo, que si bien cierto es el gol estándar, pero el cultivo, el tiempo es la demora, ¿no? La demora del crecimiento del criptococo. Todos los hongos demoran en crecer, hasta 45 días demoran en crecer los hongos. Y es el tratamiento de la neurocriptococosis. Usualmente la terapia de elección es anfotericina B, ¿no? Anfotericina B más fluconazol, o anfotericina B sola, o anfotericina B más fluocitocina, ¿no? Pero en general anfotericina B es la terapia de elección, ¿no? Hay varias formas de esta droga también, ¿no? Entonces anfotericina B. Bueno, en criptococo lo que tiene que ver con anfotericina B, hay 3 periodos, ¿no?, de inducción, consolidación y mantenimiento. El mantenimiento es con fluconazol, la consolidación con fluconazol, y la terapia aguda es con anfotericina B. ¿Okay? Durante 2 semanas más o menos anfotericina B se utiliza. El problema de anfotericina B es su toxicidad. Ustedes saben también su toxicidad. Estos son diferentes. Esto, por ejemplo, es tinta china. Este es tinta china. Entonces, usualmente se ve así, en un campo oscuro, en una parte oscura se ve ahí el criptococo, ¿no? Son otras tinciones, yemsa, esta es plata. Entonces, los signos de mal pronóstico son alteración de estado mental. Títulos, ¿se acuerdan del antígeno que les decía que se puede dosar? Entonces, los títulos del antígeno, cuando son más de 1 en 1024, son signo de mal pronóstico. Menos de 20 células en líquido cefalorraquídeo. Teóricamente, si yo tengo menos de 5 células, yo podría decir, qué bien, este paciente no tiene reacción inflamatoria, ¿no? O sea, no tiene meningitis, teóricamente, porque el límite es 5, ¿no es cierto?, para la normalidad. Pero cuanto menos células, quiere decir que el paciente está mucho más inmunosuprimido, ¿no? No tiene ni siquiera la posibilidad de hacer una respuesta celular ante la infección del criptococo. Entonces, menos de 20 células en el líquido es mal pronóstico, ¿no? Cultivos extraneurales. Otro lugar donde se deposita criptococo es en próstata, ¿no? Entonces, en próstata, y puede diseminarse a cualquier parte, ¿eh? Han sido descritos criptococo en riñón, en próstata, en hígado, en pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Y la hiponatremia, también, la presión de apertura, ¿no? Como les decía, el líquido cefalorraquídeo, hay exceso de líquido cefalorraquídeo, entonces la presión de apertura se eleva. Alta, mayor de 18, es un signo de mal pronóstico. La toxoplasmosis en inmunosuprimidos, o sea, la toxoplasmosis saben que se puede presentar en cualquier grupo etario, perdón, en un grupo poblacional. Una de los grupos poblacionales que están en riesgo, por ejemplo, son las gestantes por el tema de transmisión congénita, pero digamos en esta parte de VIH, la toxoplasmosis se presenta como una reactivación, ¿no? No es una infección aguda. Puede haber infección aguda por toxoplasma en pacientes con VIH, pudiera haber, ¿no? Y se presentaría como un síndrome mononucleósico, ¿no? Pero la toxoplasmosis en pacientes con VIH-Sida es por reactivación. O sea, infecciones anteriores y se ha reactivado y comienza a desarrollarse nuevamente esos famosos taquizoitos, esos quistes tisulares en el cerebro, comienzan a reproducirse nuevamente y producen verdaderos abscesos cerebrales, ¿no? En SIDA produce meningoencefalitis necrotizante, ¿no? Subaguda usualmente, ¿no? Y usualmente produce cefalea, fiebre y focalización. Una de las cosas más importantes es focalización, ¿ya? Lamentablemente en toxoplasma, en el sistema nervioso central, lo que prima, como no hay posibilidad de hacer diagnóstico etiológico, porque la única posibilidad de hacer diagnóstico etiológico en toxoplasma sería a través de una biopsia cerebral, ¿no es cierto?, dirigida.
Entonces, se han generado criterios para sospechar. Por ejemplo, uno de los criterios es, por ejemplo, el déficit neuronal progresivo, déficit, ¿no? Lesión tipo masa en el estudio de imágenes, ¿no? Y una respuesta al tratamiento en pie, una respuesta terapéutica, ¿no? Entonces, esos son criterios para ser más cercano a la posibilidad de diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando vean así, imagen en anillo, imagen en la tomografía, imagen en anillo, en pacientes con SIDA, ¿qué es lo más frecuente? Toxoplasma. Eso también ha sido una pregunta, ¿no? Entonces, las clásicas imágenes de edema, gran edema, ¿no? Imágenes en anillo captadoras de contraste. Esa es la imagen clásica de toxoplasma. Entonces, imagen en anillo, imagen tipo masa, podrían preguntar, eso es la primera posibilidad, toxoplasma y en un paciente con SIDA y que tenga signos de focalización, ¿no? Entonces, acá punto hay múltiples, no necesariamente es, incluso cuando es única, es menos posible que sea toxoplasma. O sea, cuando hay varias lesiones, lo más probable es que sea toxoplasma. Cuando es menos lesiones, una sola lesión, usualmente no es toxoplasma, es linfoma más bien, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial también de eso, linfoma, ¿no? Entonces, cefalea con signos de focalización es lo más importante en pacientes con toxoplasma y alerta en CD4 menos de 100 que les había manifestado, ¿no? Diagnóstico diferencial de neurotoxoplasmosis, linfoma, infección por TB, cristococo también puede producir masa, ¿no? Pero es menos frecuente. Lo más frecuente es hipertensión endocraneal. El tratamiento es sulfadiazina, ¿no? Tratamiento de elección sulfadiazina más pirimetamina. No tenemos el tratamiento de elección que es sulfadiazina más pirimetamina, podemos utilizar clindamicina más pirimetamina. Y ácido folínico, ¿no? Como no tenemos mucha pirimetamina, también muchas veces utilizamos clinda más cotri. O también algunas revisiones, alguna bibliografía, por ejemplo, mencionaban cotri como tratamiento solo, ¿no? Entonces, cotri, como ven, hemos dicho coccidios, neumocitis y cotri en coccidios, cotri en neumocitis y cotri en tox. Listo. Y este es para abrir el apetito, ¿no? Bueno, no se ve la sangrecita ahí, pero una de las fuentes, muchas veces creemos que la fuente de infección más frecuente de los pacientes es las heces de los gatos, lo asociamos mucho a heces de gatos toxoplasma, es una fuente, pero la principal fuente es comer comida cruda, ¿no? O semicruda, ¿no? Es un bistec a la inglesa, ¿no? Esos anticuchos así semicrudos tienen toxoplasma, ¿no? Y le dan más sabor, dice ya, bueno. La otras, entonces hemos visto las principales, respiratoria y neurológica, es lo más importante, creo yo. Ahora esto vamos a verlo rápidamente, por tema de tiempo. Tenemos la cándida, infección oportunista también, que tiene varias formas de presentación. La más frecuente es la candidiasis oral, que tiene hasta 4 formas de presentación clínica, la candidiasis oral. También hay la candidiasis esofágica, ¿no es cierto? La candidiasis esofágica también es signos de inmunosupresión. Otro cuadro, digamos, que nos debe llamar la atención siempre en pacientes con VIH es las linfadenopatías, porque pueden ser tuberculosis, pueden ser linfomas, ¿no? Linfomas, citomegalovirus. Y otra infección oportunista importante en pacientes con VIH es la citomegalovirosis. Y dentro de la citomegalovirosis en pacientes con VIH, con inmunosupresión avanzada, etcétera, lo más importante, lo más frecuente es retinitis. Entonces, si le dicen disminución de la agudeza visual en pacientes con VIH, SIDA, CD4 menor de 50, diagnóstico, retinitis por citomegalovirus, ¿ok? Entonces, es una complicación frecuente en pacientes con CD4 bastante bajos, ¿ok? 30 a 70% tienen problemas oculares. El tratamiento de la de la retinitis por citomegalovirus, el tratamiento es ganciclovir, ¿no? Ganciclovir, eso también es otro dato que deben llevar. Citomegalovirus en ojo, en retina es lo más frecuente, ¿no? Citomegalovirus se puede presentar en cualquier forma de presentación. Hay esofagitis por citomegalovirus, hay gastroenterocolitis por citomegalovirus,
hay neumonía por citomegalovirus en pacientes inmunosuprimidos. El citomegalovirus se puede reactivar en cualquier parte. Es una reactivación también, otra cosa, es una reactivación. Citomegalovirus es una reactivación. ¿Ok? Lo más frecuente, mira acá por ejemplo, esto es retinitis por citomegalovirus, han visto acá en esta serie, 30%, ¿no? Entonces, lo más frecuente es retinitis por citomegalovirus. Tratamiento ganciclovir, no es aciclovir, ganciclovir. El sarcoma de Kaposi, más frecuente afectación en miembros inferiores, lesiones violáceas, ¿no? Producida por virus herpes tipo 8, virus herpes tipo 8. El tratamiento, quimioterapia, ¿no? Quimioterapia en sarcoma de Kaposi. Quimioterapia y asociado a targa, ¿no? Usualmente, como hemos visto en las diapositivas donde hay la relación de CD4 con CD4 bajos también, ¿no? Menos de 200, menos de 100 de CD4, sarcoma de Kaposi. Lesiones violáceas, ¿no? Diseminadas, más en miembros inferiores, infiltrantes, ¿no? Y esto es lo último ya para este tema, es el síndrome de reconstrucción inmunológica, que también podrían preguntar, que está de moda en los últimos 10 años, creo que me estaba hablando de esto. Es el empeoramiento producto de la terapia antirretroviral. Un paciente le dio terapia antirretroviral y en vez de mejorar empeora, ¿no? Se hacen evidente las infecciones que el paciente puede haber estado ocultando, ¿no? Entonces tenía infecciones oportunistas, pero no las expresaba clínicamente porque tenía inmunodeficiencia marcada. Le doy targa, mejoran sus defensas y este CD4 mejorado, digamos, comienza a hacer expresión clínica de las infecciones que tenía oculta el paciente. Eso se llama síndrome de reconstrucción inmunológica. O sea, producto del targa mejora el sistema inmunológico y comienzan los linfocitos T, CD4, etcétera, a reconocer los antígenos que el paciente tenía y que no estaban siendo reconocidos por su inmunosupresión severa. Entonces, ¿no? Es la respuesta inmunológica inadecuada, entonces hay progresión de la enfermedad, pero si hay una respuesta inmune producto del targa excesiva, intensa, exagerada, hiperactiva en el tema de la calidad de la respuesta, es el síndrome de reconstrucción inmune. Eso básicamente es lo para que... Eso también es todo un mundo, también el síndrome de reconstrucción inmunológica. ¿Ok? Listo. Quedamos ahí, hacemos un receso, creo. ¿Receso? No. Seguimos. Ah, ya, el tratamiento del síndrome de reconstrucción inmunológica, el tratamiento como es, el tratamiento es corticoide. O sea, puede ser AINES inicialmente, si es leve y si no responden, corticoides, ¿no? Por periodo de 2 semanas más o menos, ¿no? Corticoides. Y evidentemente tratar la infección de fondo, ¿no? Si digamos el síndrome de reconstrucción inmune ha sido por tuberculosis, porque el paciente tenía tuberculosis y no estaba siendo reconocido, entonces le doy un poco de corticoides y también tengo que tratar el agente de fondo, ¿no? Si es citomegalovirus, es citomegalovirus. O sea, el síndrome de reconstitución inmune es a algo. ¿Me dejo entender? Es secundario a algo. O sea, mejoran mis defensas y comienza a reconocer algún agente que no estaba siendo reconocido. Pero tengo que determinar a qué es, pues, a qué no estaba siendo reconocido. Eso tengo que determinar para que le dé un tratamiento etiológico y también calme un poquito, apague un poco el incendio, porque es prácticamente un incendio, se ha prendido el paciente, ha comenzado su CD4 a subir marcadamente, muy rápido, tengo que inmunosuprimirlo un poco nuevamente, con corticoides. ¿Cuál de las siguientes complicaciones neurológicas del SIDA es espontáneamente reversible? Demencia, la demencia por VIH, eso es progresivo, evidentemente, el paciente entra en una atrofia cerebral y eso es progresivo. Leucoencefalopatía multifocal múltiple, es la famosa leucoencefalopatía multifocal progresiva, esta es, así como dice, progresiva, ¿no es cierto? Entonces, producido por el virus JC, es un paciente que se deteriora clínicamente, progresivamente, y no revierte, ¿no? Virus JC. Mielopatía vacular, eso es producida por el VIH directamente, ¿no? Eso también no mejora, y toxoplasma no es reversible, evidentemente, porque requiere tratamiento, ¿no? O sea, sin tratamiento no va a revertir, ¿no? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré sí puede producirse como una infección aguda, ¿no? De VIH, y después de la infección aguda el paciente sale, ¿no?
general, o sea, síndrome de Guillain-Barré por el VIH, no por reactivación, digamos, sino porque el síndrome de Guillain-Barré ustedes saben que es fundamentalmente inmunológico, a algo, ¿no es cierto? Entonces eso sería a VIH, ¿no? El tratamiento de elección de esofagitis por citomegalovirus, ya lo había dicho, ¿no? Fluco, no se olviden, tratamiento de elección de esofagitis por cándida. Aciclovir no tiene que ver nada con citomegalovirus. No se olviden, a veces muchos asociamos ganciclovir y aciclovir, debe ser lo mismo, en realidad son totalmente distintos, ¿no es cierto? No se utilizan en las mismas indicaciones. Aciclovir tiene sus indicaciones en herpes fundamentalmente, ¿no? Ketoconazol ya no se utiliza usualmente, y abajo, ¿qué decía? ¿Qué dice? Sidobudina. No sé por qué me mandaron esta pregunta y la respuesta lo habían marcado como sidobudina. Yo supongo que debe ser un error. Tratamiento de ganciclovir, ¿no? No tiene que ver nada con sidobudina. Pero habría que revisar ustedes tienen los exámenes y las respuestas, ¿no? Porque yo supongo que esa está mal. Creo que es del año 98 y como terapia, o sea, como respuesta al tratamiento de esofagitis por citomegalovirus, lo habían puesto como respuesta sidobudina. O sea, que tener bastante cuidado con eso. En el paciente con infección, el compromiso neurológico que da signos de focalización con más frecuencia es toxoplasmosis. Hay amebas de vida libre también, no es o sea, hay pacientes con inmunosupresión también, por ejemplo, acantamoeba da en pacientes con inmunosupresión, pero no es lo más frecuente. Es raro, rarísimo. Amebas de vida libre contra dar. Tuberculosis también da, digamos, compromiso neurológico, pero si no encontraran toxoplasmosis, la segunda posibilidad sería linfoma. Si no encontraran ni toxo ni linfoma, la tercera posibilidad podría ser tuberculosis o cripto, en realidad. Criptococo da hipertensión intracraniana, pero también da criptococomas, masa también da. O sea, hay que verlas, siempre revisen bien las alternativas. Si te dan otras cosas, porque en realidad todas estas pueden producir masa, todas estas. Pero si me dicen el que con mayor frecuencia, ahí me agarraría del término con mayor frecuencia tox. La cifra límite para considerar una infección como SIDA es 200, ¿no? Para dar tratamiento es 500. Ya está. Para citomegalovirus es 50. Ya está. Van a entrar a la residencia de Chile. Influenza, vamos a ver influenza rápidamente. Entonces, ya habíamos comentado algo de influenza, vamos la vez pasada, del pánico que se ha generado, ya no voy a tocar esa parte. El tema de influenza, fundamentalmente, digamos, los reservorios son fundamentalmente las aves, ¿no? En tema de influenza, las aves, los caballos y los cerdos, ¿no? En tema de influenza. Entonces hay influenza humana también, evidentemente, ¿no? Pero el reservorio animal de este virus que periódicamente, de tiempo en tiempo, puede mutar, porque teóricamente la influenza aviar, o sea, la influenza de las aves, la influenza aviar, no nos debe hacer nada a nosotros, porque es influenza aviar justamente o sea, no nos afectaría, pero mutaciones que se pueden producir en estos virus que afectan normalmente a las aves, mutaciones en estos virus pueden hacer que en algún momento sean patógenas para el hombre. Y ahí es donde se convierten en peligrosas, ¿no? Igual, influenza porcina, o sea que normalmente aparecen en los cerdos, mutaciones que hay que puedan afectarnos también se hacen potencialmente, que se hagan potencialmente patógenas a nosotros, ahí es donde digamos el problema salta, ¿no? Entonces, las aves son el reservorio natural de todos tipos de influenza, ¿no? Y les había mencionado, hay una serie de brotes, los más conocidos son el del 18, el 57 y el de Hong Kong. Estos son los que más han matado, ¿no? Han tenido mortalidad mucho más alta. La gripe española, la asiática y la de Hong Kong, ¿no? Y acá ha sido la H1N1, pero evidentemente ha sido otra, la que tenemos actualmente es una mutación también, ¿no? Que tiene también las terminaciones H1N1, pero no necesariamente es la misma. Acá está el impacto de lo que les decía, 40 a 50 millones de muertes en la gripe española en 1918, 4 millones de muertes en la asiática y la de Hong Kong, ¿no?
Y la otra cosa, la otra contraparte, que para que no nos asustemos del tema de los números de las pandemias, ¿no? Porque otra cosa que quiero que quede claro es, una cosa es la gripe pandémica que a veces aparece por mutaciones de virus y que se genera una pandemia, y otra cosa es la influenza estacional, ¿cierto? Ahora, el otro concepto claro es una influenza pandémica, un nuevo virus que aparece, ¿no? Después de que pasa la pandemia, este virus se convierte en estacional, ¿no? Este virus que era pandémico inicial, ¿por qué pandémico? Porque era un nuevo virus, ¿no? Que ha aparecido nuevo, patógeno para el hombre, ¿no? Digamos, de transmisión vía aérea, ¿no? Entonces son las condiciones más importantes para que el virus se haga pandémico, ¿no? Entonces es un virus nuevo, patógeno para el hombre, vía aérea. Ya está, estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, esos son los tres criterios para que se convierta en una pandemia, ¿no? Entonces, si es un virus nuevo, entonces después de que pasa ya la pandemia, el periodo pandémico, ese virus se vuelve estacional. Por eso, si hacemos ahorita una muestra, digamos, aleatoria, ahorita acá de algunos que les hacemos un hisopado, algunos van a salir con H1N1. No quiere decir que un H1N1, ¿no? Como se está generando la alarma. ¿Cuántos? Hay 40 y tantos fallecidos, ya creo, ¿no? 21 fallecidos en Lima, son más o menos 700 casos. Pero como le digo, o sea, si igual, todos los años siempre hay influenza en esta época, ¿no? Si no les haríamos la prueba, esta famosa prueba de hisopado para ver si es H1N1, nadie se enteraría en realidad, ¿no? Si no, esto se ha generado como una alarma, ¿no? Entonces, la influenza estacional, el virus pandémico que tenemos ahorita, el H1N1, ahorita ya no está pues como virus pandémico, sino es un virus estacional, ahorita se ha metido dentro del virus estacional. Entonces, es el virus que más frecuentemente aislamos, es normal porque hace 2 años recién ha aparecido, entonces es el que con mayor frecuencia está circulando. Entonces, esos dos conceptos son importantes. Virus, influenza pandémica, cuando aparece un nuevo virus, y la influenza estacional, que es los virus que están circulando normalmente, ¿no? La influenza estacional, por ejemplo, miren como 250.000 a 500.000 muertes por año globalmente en todo el mundo se producen todos los años por influenza, sea por H1N1, por H2N2, por H3N2, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Estados Unidos más o menos son 35.000 muertes, ¿no? Más de 200.000 hospitalizaciones y la cantidad digamos, de costo, ¿no? Y la influenza pandémica es una amenaza siempre importante. Por ejemplo, a la influenza que la vez pasada les comentaba que deberemos temerle, debería ser pues al aviar, ¿no? H5N2, ¿no? Esa, por ejemplo, tiene una mortalidad, hasta hace 2 años que estaba revisando el tema, tenía una mortalidad del 60%, ¿no? Entonces, la mortalidad de la gripe, de la influenza, es más o menos del 1% de la influenza estacional. En cambio, si tenemos una mortalidad del 60%, ahí sí, pues, o sea, 6 de cada 10 que se mueran es bastante, ¿no? Entonces, la influenza aviar salió como un potencial riesgo de pandemia por influenza H5N2, porque influenza aviar H5N2, porque en Tailandia, en esa zona de Tailandia donde que siguen registrándose casos, eh, había la sospecha de transmisión entre humanos, de una mamá a una hija. Hay reportes porque todos los casos que se presentan de influenza aviar H5N2 son por contacto con animales. O sea, es patógeno para el hombre, ¿no? Ya hay una mutación que ya es patógena para el hombre, ya no solamente afecta a las aves de corral, sino ya es patógeno para el hombre, pero lo que no se ha podido demostrar todavía hay que haya transmisión entre humanos, o sea, vía aérea. Si se convierte transmisión vía aérea a la influenza aviar H5N1, ahí sí no nos va a salvar ni Diosito, no va a salvar, porque ahí la mortalidad va a ser muy alta, ¿no? Muy alta, y ya no va a haber infectólogos, por ejemplo, ahí todos se van a morir. Entonces, ahí sí, o sea, ese sí es un gran, digamos, un gran reto, porque ahí el impacto sería, pues, catastrófico, ¿no? 60% de mortalidad, una pandemia por ese virus, ahí sí sería, ¿no? Entonces, el año 2005, ante ese riesgo, la OMS dijo, hagan sus planes de contingencia. Todos hicieron sus planes de contingencia, estaban listos, y vino la H1N1, que en realidad se sobredimensionó, ¿no? Pero felizmente, teóricamente, estábamos más o menos preparados. Entonces, la curva normal de la enfermedad, siempre hay dos curvas, ¿no? La primera oleada que se llama, y después la segunda, que tiene
usualmente más impacto, ¿no? Siempre tienen dos olas de casos, ¿no? El agente etiológico es un virus RNA, ortomisovirus, ¿no? De 8 a 200 micras más o menos. Hay tres tipos de influenza, A, B y C. Los más frecuentes que circulan usualmente en todo el mundo es el A y el B. Y dentro de los dos, el A es el más frecuente. El C es muy pocos casos, ¿no? Y tiene dos antígenos en la superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Eso es lo que le da esa denominación de H1N1, H2N2. Entonces acá, por ejemplo, miren, el humano tiene el subtipo de hemaglutinina tiene el H1, H2, H3 y H5, ¿no? El virus de la influenza humana. El virus de la influenza aviar tiene todas estas combinaciones, o sea, puede ser desde H1 hasta H15, el virus aviar. El virus porcino también tiene esas combinaciones, el de los caballos también, y en N, el aviar también, el aviar tiene todas las cosas, en el aviar puedo hacer todo tipo de combinaciones, ¿ok? Entonces, en cambio en el humano tiene solamente esas combinaciones. Entonces son dos proteínas que están en la estructura que que determinan la clasificación de que sea H1N1, ¿no? H2N2, H3N2, etcétera, ¿no? Esas combinaciones. Entonces, acá el problema es que cuando hay un contacto cercano entre personas enfermas con influenza humana, aves con influenza aviar y cerdos con influenza porcina, hay la posibilidad de que se junten estos virus, ¿no? Entonces, ¿dónde se recombinan? ¿Dónde se redistribuyen? Entonces, la fábrica de virus, en realidad la fábrica de virus mutantes sería pues el tipo X-Men más o menos, sería el cerdo. O sea, el cerdo es el que fabrica mutaciones, ¿no? Fabrica mutaciones y esas mutaciones son las que pueden ser, o sea, si son patógenas por el hombre, esos son los nuevos virus pandémicos, ¿no? De esa manera ha aparecido este famoso H1N1, el virus de la influenza AH1N1 del año 2009, ¿no? Que tenía una combinación en sus genes de todos estos, ¿no? Tenía, digamos, porcino clásico, euroasiático, tenía humano y tenía aviar, ¿no? Entonces era una mutación de varios virus. Por eso era un virus nuevo, ¿no? Con esas proteínas en su superficie, de H1 y N1, ¿no? Entonces, esto fue descrito en el año 2009, ya la historia es ya bastante conocida, qué ha sucedido. Los mecanismos de transmisión del virus de la influenza son usualmente por contacto directo o por gotitas inhalatorias. Esto es lo que les mencionaba en la anterior clase también, ¿no? O sea, la sobrevida del virus de la influenza depende también es afectado por la humedad y la temperatura, ¿no? En superficies duras, no porosas, 24 a 48 horas, por ejemplo, ¿no? En cambio, en ropas, papel y tejidos, transferible a manos en 15 minutos nada más, ¿no? Viable en las manos en menos de 5 minutos, ¿no? Entonces, realmente es bastante lábil, a no ser que estemos, digamos, en una superficie. La humedad, claro, la otra ventaja es que la humedad 35-40% y la temperatura 28 grados es, digamos, los medios más adecuados, ¿no? Entonces, teóricamente los fríos extremos tampoco no le agradan al virus, ¿no? Yo presumo que una de las condiciones que está haciendo que se presenten ahora más en regiones es que el virus recién está circulando más o menos ahí, en forma más o menos frecuente, ¿no? Porque el año 2009, acuérdense que la epidemia ha sido más centralizada en Lima, ¿no? Y de alguna manera, un poco extrapolando lo que los especialistas comentaban, ¿no? ¿Por qué la gente anciana, ¿no? Mayor de 65 años, no se está muriendo con este H1N1 en la epidemia anterior? Porque probablemente ellos han sido expuestos en años anteriores a algún tipo de virus H1N1 y que les ha conferido cierto nivel de protección. Entonces, ahora en este 2013 probablemente algo esté pasando en eso, ¿no? O sea, aquí en Lima es menos, o solamente, bueno, está en 50%, pero veo que en las regiones está apareciendo más, porque nosotros aquí en Lima, de alguna manera, algunos tenemos algún tipo de estamos, digamos, protegidos por probable exposición nuestra
al virus el año 2009, ¿no? Por ejemplo, yo he atendido, a mí seguro que me ha dado influenza H1N1, de hecho, ¿no? He atendido en el Hospital 2 de Mayo, hemos atendido como 250 pacientes, ¿no? Entonces, todos los días veíamos solamente influenza, y la unidad de infectología se convirtió en la unidad de influenza, ¿no? Entonces, ahí de hecho que nos ha dado, bueno, yo ni síntomas he tenido, probablemente he hecho una infección subclínica, ¿no? Pero ya estamos más o menos protegidos sobre eso. El cuadro clínico, hay dos cosas importantes acá en el cuadro clínico, ¿ya? El periodo de incubación 1 a 3 días, ¿no? Destrucción del epitelio por influenza más o menos hasta la primera semana, ¿no? Y lo importante es que si un paciente, usualmente hay dos cosas que pueden ocurrir, ¿no? La infección, la neumonía viral se presenta en las primeras horas, pero en los primeros días, en las primeras semanas. 3, 4 días, si un paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria, fiebre alta, etcétera, es una neumonía viral, o sea, directamente por el virus, ¿no? Y usualmente eso en el H1N1 fue frecuente, ¿no? Fue un poco más alto que el virus estacional que teníamos antes. Entonces, un cuadro clínico de fiebre alta, todos los síntomas respiratorios que ustedes conocen, ¿no? Más un síndrome de dificultad, de distrés respiratorio, en los primeros 3 días, esa es una neumonía viral, ¿no? Es un potencial paciente que se va a complicar, que va a necesitar ventilación. ¿Se acuerdan del neumocistis, ¿no es cierto? Infiltrado intersticial bilateral, igualito era, igualito. Entonces los pacientes venían así, al tercer día, le pedíamos una placa, parecían placa de neumocistis, ¿no? Entraban a ventilación, ¿no? Estábamos Tamiflu, pero también vamos a ver ahorita la evidencia de Tamiflu, ¿no? La gran evidencia de Tamiflu. Y en cambio, en pacientes que hacían, ¿no?, esta curva, algunos pacientes del grupo de riesgo hacían neumonías, o sea, pasaban su cuadro clínico y después hacían una complicación, pero la mayoría de estas complicaciones en realidad no eran por el virus per se, sino eran por coinfecciones, por sobreinfección bacteriana usualmente. Entonces hay varias revisiones también que la mayoría de los pacientes lo que dicen de la gripe de Hong Kong, por ejemplo, se han muerto por neumonía por estafilococo. Entonces, después de la segunda semana, ya si el paciente hace distrés respiratorio es una complicación por sobreinfección. ¿Okay? Y la no complicada dura una semana y después remite, ¿no? Entonces ese gráfico está bastante explicativo, explícito, ¿no? Y evidentemente como era un virus nuevo, pandémico, el H1N1 no teníamos pues inmunidad adecuada y el cuadro clínico era un poco más severo, ¿no? Sin embargo, la letalidad no ha sido tan elevada en relación al estacional. La letalidad del estacional es más o menos 0.8, 0.9%. Del pandémico, el H1N1 llegó a 1.2. En donde sí tuvo más letalidad, del 2% creo de letalidad, fue en México. No sabemos, no se supo por qué fue tan letal en México. Pero en general, o sea, la tasa de mortalidad es baja en general. Incluso de la influenza H1N1 es 1.2%. O sea, entonces, no es mucho, ¿no? Que es diferente a una letalidad del 60% de influenza aviar, por ejemplo, H5N2, digamos, ¿no? Entonces, los síntomas típicos, no se olviden el tema de las fiebres altas, usualmente temperaturas son muy altas, por encima de 38,5, 39, en los primeros días son mayores y después del quinto día va en disminución progresiva, ¿no? Las complicaciones, usualmente el neumonía viral primaria en los primeros días y sobreinfección después del quinto día, ¿no? Otras complicaciones no pulmonares, por ejemplo, mielitis, síndrome de Guillain-Barré, encefalitis, síndrome de RY, ¿no?, han sido descritos, ¿no? El tema de influenza aviar, lo que les había manifestado un poco es el tema de enfermedad severa, ¿no?, en ancianos, tiene una tasa de mortalidad mucho más alta, ¿no? Felizmente no se transmite todavía de persona a persona y eso nos está librando de alguna manera el que podamos estar frente a una pandemia de H5N2, ¿no? H1N1, comparando, digamos, los síntomas más comunes, síntomas de intensidad variable, no presentan mucha fiebre alta a la mitad, un poco más de la mitad, se comporta como una gripe estacional, o sea, es difícil diferenciarla, ¿no? Cuando uno venía con gripe y uno clínicamente no puede decir es H2N2 o es estacional o es H1N1, o sea, es indistinguible, ¿no? La tasa de complicaciones es similar a la esperada.
¿no? Entonces acá están el cuadro clínico también de la influenza H1N1, fiebre, tos, dolor de garganta, diarreas, vómitos. Y el diagnóstico se hace obteniendo una muestra por hisopado nasal o faringio, ¿no? Se puede hacer ahí pruebas rápidas, ¿no? De lista de inmunoensayo, cultivo viral o PCR, ¿no? Usualmente el PCR evidentemente se hace en pacientes que tienen un cuadro clínico reciente, ¿no? Dentro de las 72 horas, ahí es más fácil de aislar el virus, ¿no? Entonces, el tratamiento, ¿se acuerdan que les había dicho algo de las proteínas? La hemaglutinina permite que el virus se adhiera al epitelio respiratorio, se fija a través de la hemaglutinina y ingresa el virus al epitelio respiratorio, a la célula, ¿no? Y la llave de salida es la neuraminidasa, ¿no? Entonces, existen, digamos, los inhibidores de la neuraminidasa, ¿no? Que bloquean justamente la salida del virus. La llave de salida es el virus, la neuraminidasa, entonces bloquea la salida del virus. Y este es el tratamiento de elección en influenza H1N1. En influenza estacional, en realidad el tratamiento también que puede ser utilizado son los adamantanes, que son la ribavirina, fundamentalmente la amantarina y ribavirina, ¿no? Son los tratamientos de elección para influenza estacional, que no sea H1N1, porque esta H1N1 teóricamente es resistente a los adamantanes. Por eso, como es resistente a la amantarina y rimantarina, entonces como son resistentes a estas dos antivirales, entonces por eso la terapia de elección en influenza H1N1 fueron los inhibidores de neuraminidasa, ¿no? Y el inhibidor de neuraminidasa, digamos que está en el mercado, es el famoso oseltamivir, otro el zanamivir. Oseltamivir y el zanamivir son los dos inhibidores de neuraminidasa actualmente aprobados. Entonces, por ejemplo, es una revisión sistemática de Cochrane, donde ve los inhibidores de neuraminidasa para la prevención y tratamiento de la influenza en adultos y niños, ¿no? Entonces, se hizo la revisión bibliográfica, a darnos los resultados. Y en realidad, no le puse la conclusión, pero la conclusión era que si se puede utilizar como prevención dentro de o sea, como prevención tiene un uso, ¿no? Para tratamiento, teóricamente disminuye los síntomas, pero si se utilizan dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Disminuye la intensidad de los síntomas, no ha disminuido la mortalidad, pero tiene que utilizarse durante las primeras 72 horas. Entonces, hay esta revisión sistemática, hay este estudio de impacto de los oseltamivir y riesgo de neumonía, ¿no? Y hay esta revisión del BMJ en la prevención y tratamiento de influenza, ¿no? Una revisión sistemática. Y las conclusiones en realidad no hay diferencias estadísticamente significativas en la tasa de complicaciones con el uso de oseltamivir o zanamivir versus placebo. O sea, si le das a un paciente que no tiene riesgo de complicaciones, probablemente no es diferente a que le des agüita de azar, digamos, ¿no? Entonces, el tema es o sea, no ha habido una diferencia, ¿no? No hay diferencia estadísticamente, básicamente reduce el tiempo si la sintomatología duraba 7 días, si le das oseltamivir te reduce a 5 días, ¿no? De 7 días te reduce a 5 días, pero la mortalidad no te reduce. O sea, si ese paciente hace complicaciones, se va a morir, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas importantes, digamos, que le dieron duro al laboratorio, a la industria farmacéutica, ¿no? Es recomendable, lo que sí es recomendable, el tratamiento preventivo a personas que tienen riesgo incrementado de sufrir complicaciones relacionadas, ¿no? O sea, digamos, si yo soy personal de salud y tengo diabetes, o tengo TB, o tengo asma, debería tomar. Bueno, a pesar de eso, el tratamiento, estas son las dosis recomendadas, usualmente por 7 días es el tratamiento, ¿no? 75 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, en UCI damos hasta 14 días, damos, ¿no? en pacientes complicados. Estas son las medidas preventivas. La vacunación, no se olviden, la vacunación, actualmente la vacuna que hay en el mercado actual es H1N1, H3N2,
H3N2 y B. Esa es la que hay en el mercado actualmente. Este es del año pasado. Porque el año pasado circulaba H2N2. Entonces depende del virus que circule. Por ejemplo, en diciembre, o en octubre, noviembre, de acuerdo al virus que está circulando, comienzan a producir vacunas o sea, de acuerdo al virus que está circulando en mayor porcentaje, ¿no? Y ahí generan una nueva vacuna. La vacunación es anual, ¿no? De acuerdo al virus que esté circulando, ¿no? Reacciones adversas se ha visto síndrome de Guillain-Barré, pero un caso por cada 1 millón de vacunas. O sea, de todas maneras, el riesgo siempre es bajo, ¿no? Y ha habido una serie de infodemias, ¿no? La infodemia los epidemiólogos llaman a la epidemia que hay en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso ha habido, ¿no? Y eso hay todavía, ¿no? El tema de las mascarillas, el sacrificio a los cerdos, ¿no? El tema de escáner en los aeropuertos, imagínense, ¿no? En Japón pusieron escáner en los aeropuertos para determinar si una persona estaba con gripe, o sea, con temperatura alta. Si estaba con temperatura alta no pasaba, ¿no? Te protege todo el año, teóricamente, ¿no? Porque todo el año estás protegido y al año siguiente que hay otro virus circulando ya no te protege contra ese virus. Sí, sigues protegido contra H1N1, pero si digamos el que te han protegido, o sea, te han vacunado el año pasado solamente contra H1N1, con la estacional. Entonces, si el año pasado estaba H1N1, H2N2 y B, y este año está circulando el H3N2, entonces ya no estás protegido para el H3N2. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Así depende del virus circulante. Por eso la vacuna para la influenza se aplica anualmente, una vez al año se aplica y de acuerdo a la variación, si al siguiente año sigue el mismo virus circulante, los mismos tipos, estás protegido, ¿no? Ese dato no lo tengo. Bueno, eso sí es un poco difícil de saber. Lo que sí se sabe es que dentro de los primeros años, digamos, se convierte en la principal causa de influenza, ¿no? Se mete dentro de los estacionales. O sea, por ejemplo, en los siguientes 5 años por lo menos, la principal causa de influenza A en el Perú va a ser H1N1. Se convierte, es como que se queda con nosotros, se queda en casa. No sabría decirte cuánto tiempo se queda. Ese tampoco no hay un dato exacto, no hay un dato exacto. Teóricamente, por ejemplo, en fiebre amarilla es 10 años, pero en esto no hay estudios de cuánto tiempo te puede proteger, ¿no? Y el otro tema, o sea, una serie de cosas que pasaron en el año 2009, no sé cómo si ustedes han estado, pero salió una serie de cosas catastróficas, ¿no? Y eso me gustó mucho esta diapositiva porque un doctor de epidemiología, ¿no? Salieron, en esa época del 2009 salieron un montón de nombres, nadie ya sabía cómo llamarlo, porque algunos decían es la nueva influenza H1N1, otro, la influenza norteamericana salió también, influenza, en algunos artículos salió influenza norteamericana, porque los primeros casos fueron en California. Después sacaron la influenza porcina, ¿no? Entonces salieron una serie, influenza mexicana, un montón de nombres que finalmente te confundían, entonces Cuchiflu se quedó acá más. ¿No? Es de un doctor, del doctor Gómez, me pirateé su lámina. ¿Ok? Y bueno, realmente ha salido de todo ahí, ¿no? Ha salido de todo, ¿no? Entonces ahora ya el cerdito, ¿no? Le gripe porcina y le hacía ahuyentar al lobo, ¿no? Entonces, en realidad es más, como les digo, es una infodemia, o sea, los medios de comunicación generan mucho de este pánico, ¿no? Lo importante es saber, ¿no? O sea, si estamos frente a una influenza, claro, hay que reconocerla, ¿no? Y allá, la otra cosa que recomendábamos siempre, y digamos era así uno de los motivos más frecuentes de hospitalización en los pacientes, es que llegaban a un establecimiento de salud y, y bueno, de repente nosotros también hemos generado eso, pero llegaban ustedes, no, pues es una gripe normal, no, anda nomás a tu casa, ¿no? Y lo botaban a su casa, ¿no? Entonces, le daban sus sintomáticos, le decían, váyase a su casa, ¿no? Entonces, el paciente se iba a su casa, pero no le daban el mensaje completo, ¿no? Anda, vete a tu casa, pero si presentas esto, esto, esto o esto, regresas, ¿no? Ese era el mensaje completo, ¿no? Entonces, los pacientes se iban a su casa porque les dijeron que era un resfrío, porque es indistinguible, ¿no? Pues no les decían que si presenta signos de alarma como fiebres persistentemente altas, dificultad respiratoria, etcétera, que regresen, ¿no? Entonces venían los pacientes al 5.º día, 7.º día, ya con una neumonía marcada, ¿no? Entonces esos pacientes iban a UCI, pues de frente, ¿no? Y algunos de ellos han fallecido, ¿no? Y justamente los problemas los pacientes que fallecen usualmente llegan al establecimiento ya con una enfermedad
muy avanzada, ¿no? O sea, son el grupo de riesgo, que hace enfermedad severa y que han ido a un centro de salud o han ido a un consultorio privado, o han ido a hacerse atender y les han dicho que es una gripe simple. O sea, el mensaje debe ser completo. Es una gripe simple, ¿cierto? Es una gripe como las que hay todos los años, pero si presentas esto, y en el caso del año 2009, nosotros hospitalizábamos a todos los que tenían grupo de riesgo, ¿no? Todas las gestantes, llegaba una gestante con influenza, hospitalizada, ¿no? Llegaba un paciente obeso, hospitalizado, lo hospitalizábamos. Entonces los seguíamos más de cerca, ¿no? 3, 4 días estaban ahí hospitalizados si no presentaban ninguna complicación alta, ¿no? Y los que se han muerto son los que han llegado después del 5.º día, ¿no? Producto de esta mala información.